Azula nació como la hija perfecta, una prodigio con un talento sin igual, que no tenía rival, ni siquiera el Avatar. Hasta que un día todo cambió. Sus amigas la traicionaron, su padre la hizo de lado y su débil hermano Zuko la derrotó. Eso rompió a la princesa, cayendo en la locura, quedándose completamente sola. Pero, ¿qué pasó con Azula después de eso? Y sobre todo, ¿tenía salvación? Eso es lo que estás a punto de ver, porque la historia de Azula no acabó con su llanto, y lo que pasó después fue mucho peor. Todo comienza después del conflicto de Yu Dao, un conflicto entre la Nación del Fuego y el Reino Tierra, dejando a Zuko muy angustiado, tan angustiado que buscó a la persona que pensó que jamás buscaría, su hermana Azula. Ella fue llevada al Palacio Real, y aquí vemos la verdad. Azula estaba internada en un manicomio, confinada con una camisa de fuerza y en una silla de ruedas. Su mirada y su sonrisa gritan locura, pero lo peor está en su mente. Azula sigue alucinando a su madre, creyendo que ella controló a todos para derrotarla, desde Katara hasta Zuko e incluso Mei y Ty Lee. Zuko le pidió a Azula que hable con Ozai para sacarle información sobre Ursa. De camino a la celda, Azula sigue alucinando, viendo a su madre en el espejo, pero aún así, ella tiene la misma pregunta que Zuko: ¿dónde está su madre? Durante la visita, Zuko la consideró tan peligrosa que tenía que ser vigilada por las guerreras Kyoshi e incluso su antigua mejor amiga Ty Lee. Pero cuando entró a la celda, Azula solo se quedó ahí, en silencio. Su padre hizo lo mismo, como si ambos supieran lo que el otro está pensando, que Zuko era muy débil para gobernar. Zuko le lleva un poco de té, un truco de Airo para hacer que la conversación fluya. Pero de la nada, Azula explota, usando su boca para derribar al Señor del Fuego, provocando una sonrisa vengativa en el rostro de Ozai. Una sonrisa que viene porque se confirmaron sus sospechas. Zuko era débil y Azula era tan despiadada como siempre. Tras eso, la princesa enfureció, preguntándole a Zuko cómo bebería el té con la camisa de fuerza, con las guerreras Kyoshi entrando a la escena y Ty Lee encarando a su vieja amiga, bloqueándole el chi. Eso devolvió a Azula a su locura, gritando de forma maníaca que le dijera cómo llegó a ella y a Mei, refiriéndose a su madre. Pero Ty Lee no sabe de qué habla, diciendo que no tiene sentido, y Azula responde: ¿cómo dejaste de temerme? Luego de eso, Azula le pidió a Zuko dejarla a solas con Ozai, y él aceptó, pensando que no era mala idea dejarlos solos, ya que Azula está bloqueada y Ozai no tiene su fuego. Pero una vez fuera, Ty Lee suelta una lágrima y dice: ella está equivocada, ¿sabías? Yo nunca dejé de temerle. Esa imagen duele demasiado, probando que su amistad era puro miedo. Ahora bien, en la charla de Azula con Ozai, él le dice que hay una cámara secreta debajo del Palacio Real, una cámara que esconde cartas de su madre, cartas que nadie había visto. Después de eso, Zuko y las guerreras escoltan a Azula fuera de la prisión, pero Zuko quiere hablar a solas con ella. Las guerreras no están de acuerdo, pero esto es algo que Zuko debe hacer, una charla de hermano a hermana. Él le pregunta sobre qué habló con Ozai, pero Azula se libera, lanzándole un rayo a Zuko y corriendo hacia la cámara secreta. Sin embargo, Zuko la sigue y llega a la cámara, y Azula le dice que ya leyó las cartas y que cree saber cómo encontrar a Ursa. Zuko se acerca para verlas, pero la princesa las quema todas, haciendo enfurecer a Zuko. Él le pregunta por qué hizo eso, y Azula responde que por qué no le pregunta a ella, hablando de su madre. Pero hay algo que Zuko no sabe. Azula guardó secretamente una carta, una que contiene información que lo cambia todo. ¿Qué crees tú que dirá esa carta? Eso es algo que pronto se revelará, dando inicio a una nueva aventura, la búsqueda de Ursa. Una aventura donde Zuko y Azula se unirían al equipo Avatar para buscar a su madre, pero esta vez la princesa estaba libre, sin cadenas, sin camisa de fuerza, y con un secreto que nadie más conocía. Eso suena como una terrible idea, pero Airo convence a Zuko de que es lo correcto.
Ya volando en Appa con el equipo Avatar, Azula les exige que le digan a quién le habló primero, hablando nuevamente de su madre. El grupo no sabe de qué habla, pero las cosas empeoran. Azula se lanza al vacío en un intento de escapar. Sin embargo, Aang logra atraparla, pero ella quema su planeador y se aleja del grupo. Durante su escape, Azula tiene otra visión de su madre, donde Ursa le dice que solo se está haciendo daño. Azula no soporta escuchar eso, golpeando el agua con un rayo y afirmando que su madre tiene la culpa de todo. Pero justo cuando hace eso, Zuko la encuentra y le pregunta: ¿con quién estás hablando? Obviamente no hablaba con nadie, y Azula se altera aún más diciendo que ya no necesita a su hermano, pero Katara la encierra en un bloque de hielo. Sin embargo, un lobo espiritual ataca al equipo Avatar, un espíritu tan poderoso que casi mata a Sokka y a Katara, así que Zuko no tiene más opción que liberar a Azula. Con su fuego control, Azula doma a la criatura, liberando a Sokka y a Katara, demostrando su increíble poder. Esa misma noche, Azula tiene una pesadilla con su madre, donde Ursa la confronta sobre su vida, pero mientras ella dormía, el momento de la verdad llega. Zuko le quitó la carta que no había quemado, y cuando la leyó, quedó horrorizado. La carta decía que no era hijo de Ozai, sino que era hijo del primer amor de Ursa, un hombre llamado Ikem. Esto es muy importante, porque si es cierto, Zuko se quedaría sin su derecho al trono. Él no se lo puede creer, así que le muestra la carta a Aang, quien también se quedó preocupado. Pero cuando Azula despierta, se da cuenta de que no tiene la carta, e inmediatamente le exige a Zuko que la devuelva, empezando una increíble pelea. Ambos queman todo a su alrededor, pero eventualmente se detienen, acordando de que trabajarían juntos. Solo quieren saber qué pasó con Ursa. El grupo viajó a ver una obra llamada Amor entre Dragones, lo cual revivió recuerdos de la infancia de Zuko y Azula. Cuando la obra terminó, el director llamado Noren los invitó a su casa a tomar el té, donde estaba su esposa, Noriko, a la cual le preguntaron sobre Ursa, quien había sido actriz en la obra de teatro. Noriko y Noren hablaron sobre ella, pero no saben nada después de que se volvió princesa. Sin embargo, Zuko y Azula se relajan, jugando con Kiji, la hija de la pareja, y Aang y Zuko preguntan sobre Ikem, el supuesto padre de Zuko, pero la pareja no sabe nada, solo que quizá ambos se perdieron en el Valle del Olvido, un lugar muy oscuro y peligroso. A pesar de la advertencia, el grupo se dirigió al valle, encontrándose con una pareja extraña de hermanos, los cuales eran de la tribu de Agua. Pero, ¿por qué están aquí? La hermana cuenta que hace muchos años su hermano robaba cosas de miembros poderosos de la tribu. Sin embargo, un día su suerte acabó y regresó con el rostro tan desfigurado que ni siquiera podía verlo. La hermana trató de sanarlo, pero no pudo hacer nada. Aún así, ella leyó sobre un espíritu llamado la Madre de los Rostros, que podía dar nuevas caras a las personas, y ese espíritu estaba ahí, en el Valle del Olvido. Pero Azula se aloca, creyendo que su madre puso a los hermanos ahí, así que trata de matarlos. Los otros intentan detenerla, pero mientras pelean, la Madre de los Rostros apareció, ofreciendo concederles un deseo a los hermanos. Ellos están felices por eso, pero de la nada, Azula hace lo peor que ha hecho. Ella corrió hacia el espíritu y les robó su deseo, pidiendo saber dónde está su madre. Eso fue horrible, pero el espíritu le concede el deseo, revelando la verdad. Ya se habían topado con su madre, y era la mujer llamada Noriko, la cual acababan de conocer. Y es que Ursa le pidió un nuevo rostro a la Madre de los Rostros, pero como parte del trato, ella perdió todos sus recuerdos, incluyendo a sus hijos, Zuko y Azula. Todos quedaron en shock, y Zuko regresó de inmediato a la casa de la pareja, viendo que están felices sin saber la verdad, así que decide no decir nada. Pero Noren sabe la verdad, así que le permite a Zuko revelarla, y es que Noren no es un hombre cualquiera, sino que es Ikem, el supuesto padre de Zuko. Zuko le dice esto, pero Ikem lo niega todo, porque nunca habían tenido... tú sabes a qué me refiero. Sin embargo, antes de seguir hablando, Azula llega como un rayo, intentando matar a Noriko, o mejor dicho, a su madre Ursa. Azula la acorrala y está por matarla, pero a pesar de no saber nada, Ursa se disculpa con ella, porque ve que claramente no la amó lo suficiente. Eso detiene a Azula, y empieza otro duelo entre ella y Zuko, donde ella le lanza un rayo, pero él lo desvía con la técnica de Airo. Zuko arremete contra Azula, diciendo lo mal que ha estado su relación
grandes de niños. Pero Azula no soporta escuchar eso, así que huye del edificio, y mientras escapa, Zuko y Ursa la persiguen, y Zuko le dice que siempre será su hermano, pase lo que pase, sin importar el qué. Aún así, Azula no lo escucha y desaparece en el valle. Ese pudo ser el final para Azula, porque luego de semanas de búsqueda, nadie supo nada de ella. Pero en realidad, la princesa estaba ahí, en silencio, lista para entrar a la época más oscura de su vida. Y es que, durante su exilio, Azula lo entendió todo. No era su destino ser la nueva Señora del Fuego, ni devolver a Ozai al trono. Su destino era corromper a Zuko, convertirlo en alguien despiadado. Luego de entender su destino, las voces en su mente pararon para siempre, y ahora tiene todo su poder. Azula regresó al manicomio donde estaba y liberó a un grupo de chicas para que la ayuden en su nueva misión. Pero para esto necesitaba un plan y ya tenía uno en mente. Azula recordó la leyenda de los Kemurikage, unos espíritus que robaban niños mientras dormían. Entonces ella y sus compañeras se disfrazaron de estos espíritus, atormentando al padre de Mei, Ukano, diciéndole que derrocara al Señor del Fuego Zuko. Pero no solo eso, Azula hizo algo aún más oscuro, cumpliendo la leyenda de los Kemurikage, empezando a secuestrar niños. Sin embargo, una noche eligió el objetivo equivocado. Secuestró a su media hermana Kiji, quien estaba en el palacio real con Zuko, empezando una persecución. Rápidamente acorralaron a Azula, así que ella usó un rayo revelando su identidad, pero logrando escapar. Después, Azula le exigió a Ukano hacer disturbios en la Nación del Fuego, causando muchos problemas, obligando a Zuko a declarar toque de queda, haciéndolo ver como un líder cruel, exactamente lo que quería Azula. Ukano le pidió a la princesa que liberara a los niños, incluyendo a su hijo, pero cuando estaba a punto de hacerlo, Azula se niega, es demasiado malvada. Aún así, Zuko, Mei y el equipo Avatar lograron encontrarla, y empezó la mayor batalla de todas. Zuko y Azula pelean ferozmente, recordándonos a su duelo durante el cometa Sozin, pero esta vez Azula tiene la ventaja, acorralando a Zuko, pero dejándolo vivir. Y ahí, Azula le menciona su nuevo destino, diciéndole que estas últimas semanas había sido despiadado, pero Zuko lo niega. Y así, Azula desaparece entre el humo, pero no sin antes decir unas últimas palabras: acéptalo, así es como eres. Tras eso, Azula desapareció para siempre, o eso parecía, porque después de su maldad faltaba algo más, algo que contradice lo que acaba de pasar. ¿Podría ser esa su salvación? Eso estás a punto de ver. Era una noche oscura en la Nación del Fuego, y Azula estaba por destruir un granero como parte de su campaña contra Zuko, pero cuando lo hizo y el granero explotó, ella se dio cuenta, todo era una trampa, y fueron rodeados de inmediato. Azula y su grupo lograron escapar, pero una compañera no lo logra. De vuelta en el campamento, el grupo reprocha a Azula por su compañera, pero la antigua princesa dice que solo fue una baja de guerra, yéndose a dormir. Y eso fue demasiado, porque cuando Azula despertó, se dio cuenta de todo. Estaba completamente sola, de nuevo. Eso la hizo explotar de ira, yéndose a buscarlos en el bosque para tener su venganza, pero no los encontró. Y para el colmo, empezó una tormenta, haciéndola buscar refugio. Pero ella no encontró eso, sino algo que no esperaba, un templo en medio de la nada. Azula decidió entrar, encontrando una monja que le ofreció comida y descanso, y la princesa se tragó su orgullo y aceptó. Cuando se durmió esa noche, Azula tuvo un sueño, o eso parece, pero todo se sentía real. Ahí se encontró con su familia en la playa: Ozai, Ursa, Iroh, un Zuko sin cicatriz e incluso los señores del fuego Sozin y Azulon. Su padre le dice que es su hija favorita y su madre la abraza, diciéndole que está orgullosa de ella, pero esto es demasiado bueno para ser real. Mei y Ty Lee aparecieron, diciéndole lo que no quería escuchar. Nada de esto era real y nunca lo será. Azula les dice que se callen y Mei la reprocha diciéndole que todos saben cómo es, que es un monstruo. Tras tantas emociones, Azula despertó, pero cuando quiso salir del templo, algo andaba mal.
final. El bosque se cubrió de niebla y aunque tratara de irse, siempre volvía al mismo lugar, al bendito templo. Y ahí fue cuando lo entendió. El templo era una trampa y la monja era parte de ella. Por eso, Azula le exige a la monja saber la verdad, pero esta no responde, así que cree que esto es una trampa de sus enemigos, pero en realidad no era trampa de ellos, era algo mucho más viejo y más poderoso. Porque cuando encontró y tomó un pato tortuga del suelo, el templo la llevó a otro lugar, a su infancia, al día que descubrió que era una maestro fuego. Ahí estaba Ozai celebrando y Ursa con un falso orgullo, pero de repente la visión se empieza a romper. Y cuando lo hace, Azula ve a Ursa tan feliz como lo estaba Ozai, felicitándola y alegrándose por su hija. Y en el rostro de la princesa, una sonrisa. Por un segundo, eso fue suficiente. Pero eso no era verdad, y Azula lo sabe. Y ahí es cuando la monja lo confiesa. Ella dice que está intentando darle lo que quiere, ser amada y aceptada por su familia, revelando su forma de espíritu. Pero Azula la rechaza, atacándola, diciendo que no quiere nada de su familia. Pero justo en ese momento, Ty Lee llegó al templo, quien dice que fue separada de sus hermanas por la tormenta. De inmediato ambas pelean, y Azula recordó cuando perseguían juntas al Avatar, como si esos fueran los buenos tiempos. Pero Ty Lee solo recordaba el miedo, así que Azula la pateó y la dejó inconsciente, atándola de manos. La monja le pregunta si piensa matarla, pero Azula cuestiona por qué haría tal cosa, lo cual dice mucho de la princesa. Pero de repente, una aparición. Primero su madre Ursa, tratando de amarla. Luego aparece Mei, reprochándola y dejándola de rodillas. Ahora es turno de Ty Lee, quien no era real en primer lugar. Y por último su hermano Zuko, para terminar de recordarle lo mismo que todos. Ella está sola y todo es su culpa. Azula se abruma y grita con horror, atacando a la manifestación con un rayo y diciendo que acabará con el espíritu. Pero de repente apareció otro espíritu gigantesco, el cual es el espíritu verdadero, quien lo revela todo. El templo es un lugar para quienes habían seguido el camino equivocado, pero ahora pueden tomar uno mejor. Con eso, el espíritu afirma que a Azula se le ofreció la redención y el perdón, pero ella lo rechazó, por culpa de su crueldad y su deseo de venganza. Sin embargo, Azula no lo escucha, atacándolo con un rayo y diciendo: la redención es para los débiles, y yo no lo soy. Tras ese ataque, el templo colapsó, dejando a Azula en el bosque, riendo, convencida de que nada de lo que pasó fue real, pero sin darse cuenta, un insecto parecido al espíritu la seguía de cerca. Entonces, todo fue real. Poco después, Azula encuentra a sus antiguas compañeras, pero ella solo se queda ahí, viéndolas con desprecio, sin arrepentimientos, y dice: son indignas de mi liderazgo. Seguiré en la búsqueda de un nuevo dominio y de nuevos seguidores. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nunca miró atrás. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Azula no pudo salvarse? Pues es simple, porque nunca quiso salvarse. No porque no entendiera lo que significaba redimirse, sino porque simplemente no lo quería, o al menos no sabía que lo quería. El odio y la venganza eran más fuertes en su corazón. Pero aún así, ¿tú crees que Azula tenía salvación? Yo la verdad creo que sí. Creo que en lo más profundo de su corazón había algo esperando, una llama intentando ser redimida, para por fin estar con su familia y con sus amigas, y ser la princesa que pudo llegar a ser. Pero el cambio no ocurre solo porque es posible, sino porque es lo que realmente quieres, y al final, Azula nunca lo quiso.